Muy buen día. Hoy lo voy a presentar a hacer un diseño diferente en lo cual vamos a trabajar con la cantidad de hilo que tengamos sin ningún problema. Y la cuestión es que vamos a hacer los rombos a los costados y lo vamos a hacer con unas terminaciones diferentes. Entonces, no importa la cantidad de hilo que tengamos alrededor, la cuestión es simplemente es mantener la figura que vamos a formar con los hilos que vamos a ir poniendo y de ahí vamos trabajando directamente. Entonces, a ver, dividimos la mitad, agregamos tres líneas nuevas. De esas tres líneas nuevas que agregamos, directamente trabajamos. Ok, entonces voy a acomodar bien la cámara, voy a hacerle un poco más de zoom y vamos a ir acomodando aquí. Bueno, miren, yo empiezo aquí a trabajar con mi secuencia de hilos que yo tengo. Esto es la mitad de mi pieza, de lo que yo quiero hacer. Esta es la mitad exacta. Entonces de aquí para allá, entonces yo tejo esto primero hacia adentro, pero cuando tejo hacia allá lo hago al revés para que la figura que quiero hacer me salga de una manera exacta. Entonces yo tejo al revés, este es mi guía y el otro lo teje al revés, por encima. Ok, ahora este le teje normal y este le teje al siguiente, entra. A ver, vamos a ponerlo otra vez aquí, así vamos a ponerlo más claro, ahí vamos a darle más luz. Este lo teje aquí, entra normal y con cambio. Al otro lado lo vamos a repetir y ahí lo van a entender mucho mejor. Ok, entonces voy a sujetarlo mejor aquí. Ok, entonces vamos a ir por este lado primero, después repetimos el otro lado. Ok, en esta parte de aquí, en esta parte, entonces yo agarro, miren, yo agregué estos ahora mismo aquí, en esta parte ya agarro, este es mi guía, este lo teje 1, 2, este entra 1 con cambio hacia el lado contrario. Ok, aquí le teje este normal pero al revés. Ok, y este teje hacia afuera, normal. Ahora este de aquí va hacia este lado, teje este y teje este, así nos sale este cuadradito ahí. Ok, ahora esta es la mitad, entonces voy a tejer el otro lado para enseñarles cómo es el principio. Entonces vamos a cambiar de lado y después es repetitivo nada más. Entonces en este lado es repetitivo después. Ok, miren el principio. Aquí este es mi guía, este le teje por encima, mira, encima, pero es el nudo al revés. Ok, encima, esa es la parte más importante, tejer el nudo al revés para el inicio, para el disimulo de hacer la forma y la secuencia más que todo. Si no lo hacemos en ese orden, la secuencia no nos va a salir bastante bien, entonces hay que darle ese orden para que nos salga la figura de esa forma. Entonces ahora teje este normal. Ok, este le teje normal en esta parte, 1, 2, y este entra con cambio hacia el otro lado. Listo. Ahora este de aquí le pasa a este lado, teje 1, teje el otro, y ahora este de aquí entra con cambio, 1 y cambio al otro lado. Listo. Ahora este con este es tu guía y el otro lo teje ahí encima completamente, y este aquí entra y este es tejido por aquí. Este teje a este de aquí, esta es la guía y este le teje.
y ahora este sigue siendo la guía y es tejido por esto así. Entonces es repetir esta secuencia hasta el final, ok. Entonces aquí igual, esto teje al revés primero, ok. El siguiente teje normal aquí, ok, y este teje con cambio a este lado. Este de aquí le teje al otro lado contrario, normal, y pasa para este lado y lo ajusta. Aquí es con cambio. Entonces en esta parte de aquí, cuando lo hacemos con cambio, es lo más importante, porque ahí cierra nuestra figura. Y este de aquí sale, este es mi guía y esta teje al revés, y esta teje hacia el otro lado, normal, por este lado, y este sigue tejiendo aquí, recto, y esta de aquí también sale recto, ok. Entonces ahí nos vamos hacia el otro, así vamos uno sobre otro, uno detrás de otro, y nos vamos acomodando a la figura. Y siempre hay que tejer al revés primero, porque esa es nuestra secuencia que nos está mandando la figura. Si no tejemos hacia el revés, no nos va a dar la secuencia, ok. Entonces aquí eso también igual, entramos aquí y este entra con cambio, esto teje normal aquí, normal al revés, pero esta es la guía y esto teje al revés de esta manera, y esto teje normal en paralelo para este lado, ok. Y ahora este teje a esta guía, y ahora este de aquí teje normal por el otro lado. Entonces ahí estamos ya manteniendo el orden que queremos. Simplemente es mantener el orden hasta el final. Es la secuencia más importante para poder sacar las figuras que queremos, porque de aquí podemos sacar más figuras todavía. Entonces aquí, esto se sigue aquí, cambio, este aquí normal, el primero, el segundo entra con cambio, aquí, y esto sube al otro lado, al revés, y esto cierra aquí, normal, ok, y esto cierra al otro lado, y este de aquí cierra para este lado, listo. Así vamos creciendo nuestra figura y ya se nos está saliendo más o menos como en orden totalmente. Me van a preguntar por qué el nudo al revés, porque ahora lo voy a explicar cuando terminemos la secuencia, porque hay un punto muy importante en esa figura, porque se teje ese skinning al revés. Entonces esa es la secuencia más importante que tenemos que aprender a hacerla, porque es la que nos va a dar todo el orden siempre. Entonces eso tenemos que pensar siempre cuando hagamos esa figura. Ok. Esto sale aquí. Esto cierra aquí. Ok. Ahora aquí al otro lado.
seguimos igual. Entonces aquí le damos la secuencia continua. No es tan difícil hacerlo. Más que todo es cuidar el orden nada más, porque viene uno detrás de otro y tampoco se afectan cuando llegan uno detrás de otro. Entonces es la diferencia. Como no hubiese conflictos entre ellos, es como lo más interesante de hacer esta figura. Normalmente se aprieta demasiado o los hilos hacen que se aprieten, que se monten unos sobre ellos. En este caso no, porque estamos cuidando esa circunferencia desde el principio. Entonces esa es la idea de hacer estas figuras. Por una razón les hago que sea al revés. Esta es la guía y este teje aquí. Y ahora teje estos otros lados. Entonces esto entra aquí normal, con cambio. Y este teje normal, con cambio. Ok, este teje este lado. Este sale para el otro lado. Este teje aquí a este lado. Y este teje aquí. Listo. Aquí, bueno, tenemos 4 hilos. Aquí tenemos que hacer una secuencia, pero eso lo hacemos, completamos el otro lado y aquí lo hacemos para cerrar. Ok. Así cerramos todo de un solo golpe y también ya hacemos la explicación final, porque es lo más importante de esta figura. O sea, podemos hacer simplemente miles de figuras como querramos. La cuestión es, la explicación final es lo más importante, porque es lo que nos va a ayudar a mantener la secuencia de todo este trabajo. Si no, no podemos trabajar directamente. ¿Por qué? Porque podemos hacer un montón de cosas. La cuestión es cómo acabarlo. Cómo darle un acabado que se vea bonito, interesante y también a la vez no se pierda la figura. Entonces esa es la idea de todo esto. Hay muchas opciones, o sea, eso lo voy a explicar ahora. Listo, aquí empezamos otra vez. Vamos a ponerlo más de cerca, vamos a ampliar la cámara. Ahí. Entonces la circunferencia que queramos hacer, esto sale como queramos. Entonces en piedras redondas, en gota y ovaladas salen mejor. En redondas hay unos ciertos trucos que hay que aprender a hacer antes de poder hacerlo, porque no sale igual. En redondas se te va a obligar simplemente a que tienes que dejar mucho espacio de separación de hilos. Y hay unos trucos con los hilos que hay que hacer para que cuadre, si no, no cuadra. No se los recomiendo en redondos porque completamente les va a hacer mucho trabajo y aparte les va a pasar que se va a ver mucho, esto va a haber mucha separación entre ellos y eso no les va a gustar. Bueno, depende de ustedes. Yo no tengo ningún problema porque todo me puedo acomodar al sistema más que todo en esa parte. Porque son retos del tejido que uno tiene que aprender a hacer, ¿no? Entonces, eso ya depende de cada uno. Yo no me limito en esa parte, pero
mi gran consejo es primero practicarlo en ovalada, en gota, y después cuando ya tengan la práctica ya lo pueden hacer en redonda sin ningún problema. Entonces aquí estoy haciendo a continuación. Entonces vamos a ir cerrando, que ya está por cerrarse. He visto cómo lo hace mucha gente, pero no le dan la cierta perspectiva. Lo dejan como muy a lo que venga. Es eso lo que a veces me parece que descuadra todo el trabajo. Puede ser un trabajo muy bueno, pero si no le das la perspectiva adecuada, se pierde todo el trabajo y es como que no queda atractivo fácilmente, ¿no? O sea, si cuidamos los pequeños detalles es lo que más ayuda a que nuestro trabajo se vea. Esa es la gran diferencia de mantener una secuencia exacta. Si ustedes ven, cada vez les pongo videos más difíciles y cada vez trato de explicar la forma más correcta para poder hacer el mismo trabajo en diferentes formas. Pero hay un cierto patrón que hay que aprender a seguir que se llama simetría. Entonces, eso es lo que yo cuido muchísimo en todo lo que sea figuras o formas, ¿no? Entonces ahí donde yo voy exigiendo más cada vez. Hasta a mí mismo me exijo un montón para que las figuras que se hagan o las que salgan perfectas. Entonces ahora aquí simplemente miren, va saliendo muy bien todo. Entonces yo no estoy más que simplemente tejiendo y no esfuerzo tanto lo que sería el hilo, simplemente lo pongo en su lugar donde tiene que estar y eso ya ayuda un montón. Me paso muchas veces pensando en los detalles que serían más cuidados y tratando de ver la diferencia entre una calidad y otra para poder hacerlo mejor. Y eso es lo más importante para estudiar para hacer los cursos, ¿no? Siempre digo, hay detalles que no se nos puede pasar y hay que tener mucho más cuidado en esos detalles que cuando enseñas hay que explicarlo muy bien. Bueno, esto ya lo tenemos ya todo. Miren, ahora estamos en el centro. Tenemos 2, 2, 3, 3. Es el centro, ¿ok? Vamos a hacer la misma secuencia. La misma secuencia, no cambiamos nada. Misma secuencia. No cambiamos nada. Misma secuencia, es como si estuviéramos tejiendo con cada 3 de aquí y 3 de aquí. ¿Ok? Hagamos la misma secuencia. Hagamos la misma secuencia. Aquí tejemos este 1. Tejemos este 1. Ok, lo dejamos ahí en espera. Al otro lado igual. La misma secuencia, no estamos cambiando nada. No hemos hecho nada diferente. Hemos tejido igual, como hemos estado tejiendo toda la figura alrededor. Ok. Tejemos este 1 también igual.
Entonces ahora esto juntamos, miren, al revés, izquierda, listo. Ahora hacemos la misma secuencia como hemos estado haciendo, miren, la misma secuencia, no vamos a cambiar nada. Ok, la misma secuencia nada más, no vamos a cambiar nada. Ok, listo. Ok, y esto sale igual acá arriba. Miren, ahora aquí al otro lado igualito, no hemos cambiado nada, hemos hecho la misma secuencia. Ahora al otro lado, ahora esto como si estuviera tejiendo para adentro y hago lo mismo, como si estuviera haciendo lo mismo, ¿no? Nada más. Ahora ya está, ya está, la misma secuencia, no cambió nada. Listo, y ahora aquí en el centro un rombito chiquito. Ahora esto entra, tengo el hilo corto, pero eso lo puedo tapar con cuando agrego otro hilo, y de ahí ya me sale la figura. Miren, de ahí de arriba puedo ya hacer otra figura y ya me olvido del hilo corto, aumento hilos y el hilo corto desaparece y simplemente me ayuda a trabajar toda la secuencia nueva. Entonces eso sería bastante interesante para poder ya terminar mi figura. Miren, aquí termino mi figura, listo. Y de aquí arriba saco mi collar, de aquí saco mi collar, y ahora de aquí para abajo lo remato. Tengo muchas opciones para rematar dándole el acabado a esto. Le voy a explicar una primero para empezar. Ahora, esta es una, esto bajo, el primero, el que estaba viniendo de aquí. Ahora lo explico una vez más. Aquí, este es el hilo que viene aquí de guía. Ahora mismo, este, vamos a ponerlo más claro. Ahora, este es el hilo que viene aquí de guía. Si yo lo bajo aquí a este lado, ahí, miren, y agarro este con este, hago así, afuera, dentro, fuera, dentro, y lo pongo esto doble y lo tejo esto aquí, así. Ahí ya lo acabé, tengo una forma. Lo repito otra vez, bajo, bajo, normal, bajo, bajo, normal. Y ahora aquí igual, hago esto fuera, dentro, fuera, dentro, agarro doble guía y tejo con el otro de aquí, lo tejo 1 y 2. Ahí ya acabé. Una secuencia, pongo una bolita aquí y ya está. Otra secuencia, voy a enseñarles otra secuencia más. Ustedes escogen lo que quieran hacer para darle el acabado. Entonces voy a enseñarles esta secuencia también, miren. Esta es otra. Entro hacia afuera y vuelvo hacia adentro así. Listo. Y ahora este es mi guía y este teje así, hacia este lado. Ok. Aquí, justo en esa parte,
A ver, tengo hilo azul. Sí, este azul. Miren, justo en esa parte que el hilo me salió como guía, esto aquí agrego un hilo que yo partí a la mitad del hilo, le saqué la mitad, digamos, miren, este es mi hilo, este es mi hebra, agarro la punta, lo abro ahí, esto ya lo deben de saber que ya lo he hecho en varios videos, agarro ahí y saco, ya lo tengo. Ahora entonces agregué aquí, miren, eso tejió acá, ponerlo más abajo, ahí, eso tejió aquí, 1, 2, 3, 4, esto vuelve hacia el centro, 1, 2, 1, 2, y esto vuelve fuera, dentro, fuera, dentro, y cuando vuelve aquí al centro ya lo remato simplemente del acabado, esto entra, 1 y paso en medio, remato, 2, esto entra, 1, 2, meto una de las puntas aquí dentro, 1, 2, esto teje los otros dos también, uno negro, uno azul, 1, 2, ahora agarro los 4 puntos juntos, con el mismo hilo que estaba tejiendo, lo tejo, 1, 2, y para terminar lo que agarro es los dos azules, los dos negros, hago como si estuviera ajustando y corro hacia el centro. Listo, se me acabó. Entonces otra vez repito una vez más cómo hacerlo. Miren, esto teje, esta es mi guía, esto teje una vez hacia afuera. A ver, vamos a acomodarlo otra vez. Ahí. Vamos a ponerlo una vez más. Vamos a hacerlo así, listo. Este teje 1 hacia afuera, 1 hacia adentro, listo. Y este aquí, el tercer hilo, teje a este 1, 2 y ahí le agregamos. Entonces ustedes tienen dos opciones para poder hacer el acabado como ustedes lo quieran. Entonces aquí es repetir la misma secuencia que esto nada más. Entonces ustedes tienen toda la secuencia para ir para abajo, miren, todos le va a salir igual, todos los pétalos van a ir hacia abajo, mire, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y llega al medio, quedó. Entonces aquí igual empiezas, de la misma manera empiezas, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, todos van a ir hacia abajo, todos van de la misma secuencia. Entonces ya lo demás, ya ustedes eligen qué hacer. Primer estilo, que está ahí, primer estilo, segundo estilo. Ustedes escogen qué estilo le van a dar el acabado. Entonces esto sería todo. Tienen ya dos formas de poder trabajar más y de poder hacer más diseños. Entonces, hasta la próxima.